esta para allá, Bejalotja, es desde Números capítulo 8 hasta el capítulo 12. Solamente vamos a leer unos versículos y ya nos va a llevar bastante tiempo estos versículos porque el Señor nos va a ir guiando por diferentes lugares y nos sigue hablando un poco de lo que estuvo hablando el Shabbat pasado a través de Victoria. Ahora el Señor sigue hablando y vamos a ver todo esto que es algo hermoso que el Padre nos está revelando y hablando para que podamos caminar en un nivel mayor o un nivel más alto. ¿Sí? Como vamos a ver qué significa Bejalotja, ¿sí? Bejalotja o Bejaloteja, que se traduce generalmente, esta para allá 36, Bejalotja, se traduce generalmente como cuando te eleves, ¿sí? O cuando eleves o cuando coloques. Se puede traducir de muchas formas y ahora vamos a ver diferentes traducciones. Bien. Vamos a leer entonces Números 8, del 1 al 4. Si alguien lo quiere leer. Bueno. Dice: el Elohim le dijo a Moshe: dile a Aarón, cuando instales las 7 lámparas, estas deberán alumbrar hacia la parte delantera del candelabro. Así lo hizo Aarón, instaló las lámparas, de modo que alumbraran hacia la parte delantera del candelabro, tal como Elohim se lo había ordenado a Moshe. Desde la base hasta las flores, el candelabro estaba hecho de oro labrado, según el modelo que Elohim le había revelado a Moshe. Perfecto, amén. Muchas gracias. Ahí tenemos los primeros versículos de esta para allá, que es algo muy muy elevado en lo que está escondido. De aquí podemos hablar muchísimos temas porque la menorá ya sabemos que representa el árbol de la vida, representa también la Torá y representa también a la Torá viviente, que es Yeshua, nuestro amado Mashiach. Entonces dice, cuando coloques las lámparas, las 7 lámparas, tienen que dar su luz hacia adelante, ¿sí? Al frente de la menorá. Y cuando vemos esto, dice que en el original Bejalotja vamos a ver que simboliza una ascensión, o sea, algo de subir o elevar. ¿Sí? Las lámparas de la menorá, que eran 7 lámparas, tenían que alumbrar hacia el medio y hacia adelante, ¿sí? Era el sentido que le dio el Señor para construir a Moshe conforme al diseño que se te mostró en el monte. Entonces vemos que la menorá era de oro puro y estaba hecha de tal forma que las luces alumbraran hacia adelante y hacia el centro. Significa que tenían que alumbrar hacia el rostro, ¿sí? Hacia el rostro y hacia el medio. Vamos a ver en el original, Bejalotja et Hanerot, dice cuando subas las lámparas o cuando hagas subir las lámparas, era el sentido de encender, era como hacer subir las llamas de las lámparas hacia arriba, ¿sí? Las lámparas, dice el mul panei hamenorá, es decir, hacia adelante o hacia la parte delantera del rostro, significa. Es como si la menorá tuviera un rostro, ¿sí? La parte de adelante significa el rostro de la menorá. Dice que tiene que resplandecer, Yairu Shivat Hanerot, o sea, resplandecen, o sea, llegar a resplandecer las 7 lámparas de la menorá. Entonces, cuando dice Bejalotja, podemos separar estas letras en diferentes palabras como Be, Ja, Ala y Teja, ¿sí? Es como decir en la ascensión tuya. Cuando a Aarón le dice en tu ascensión, o sea, encenderás las lámparas. Y cuando Aarón
subía, porque recordemos que había como escaloncitos para encender la menorá. Eso era porque no se podía hacer alguna actividad por encima de la cabeza del sumo sacerdote. La cabeza del sumo sacerdote tenía que estar por encima de su servicio, porque el sumo sacerdote tenía en la frente como una corona de oro que decía Kadosh la Adonai. ¿Se acuerdan? Ahí, digamos, esa corona, digamos, que estaba sobre la frente, era de oro, y tenía que estar por encima de la menorá. ¿Sí? Todo lo que hacía tenía que estar por debajo de él. Por eso tenía que subir 3 escaloncitos que tenía en la parte delantera de la menorá y subir y encender las luminarias. Muy bien. Entonces, dice que en esta ascensión de Aharón, esta ascensión viene de la raíz al-ya o al-ha, que es subir, ¿sí? Para ascender. Recordemos que esto es muy interesante porque la menorá está asociada a las fiestas, a los moedim. Así como hay 7 lámparas, son 7 moedim, ¿sí? Y había 3 escalones para subir. ¿Recuerdan cuántas eran las fiestas de ascensión? 3. Exacto, muy bien. 7 fiestas, pero 3 eran las fiestas de ascensión. ¿Sí? Así como había 3 escaloncitos para subir a encender la menorá, había 3 fiestas de ascensión, que eran Pesach, Shavuot y Sukkot. Muy bien. 3 veces al año, dice Éxodo 34, 23 y 24, se presentarán todos tus varones delante de Elohim, Elohim, el rey de Israel, porque yo expulsaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tus fronteras, y nadie codiciará tu tierra cuando subas 3 veces al año a presentarte delante del Señor tu Dios. Entonces, 3 veces al año el pueblo tenía que subir. 3 veces es peamim, ¿sí? Veces, o sea, 3 peamim, que también significa latidos, ¿sí? 3 veces también significa 3 latidos en hebreo, ¿sí? Peamim. Se presentarán todos tus varones delante del Señor, o sea, pané, ¿sí? El rostro, o sea, se presentarán al rostro de Adonai. Y por eso dice, nadie codiciará tu tierra cuando subas, Baalotja, ¿sí? 3 veces al año a presentarte delante de Adonai. Es como Israel presentándose 3 veces al año delante del rostro de Adonai. El templo es como el rostro, ¿sí? De hecho se veía como si fuera una parte, como la cabeza, en la parte del santuario, y el resto es como el cuerpo, ¿sí? O como si fueran los hombros, ¿no? Se veía como la cabeza y todos se presentaban yendo hacia adelante y veían el rostro, ¿sí? de Adonai. La menorá también es el rostro de Adonai. Por eso alumbraba hacia adelante o hacia el rostro, dice el hebreo. Como la canción Cantamos a la luz de tu rostro. Sí. Tiene que ver con las fiestas. Amén. Caminamos a la luz de tu rostro, ¿no? A la luz de la menorá, que son las 7 lámparas, ¿no? Representan las 7 fiestas. Por eso esas 3 veces al año subían, ¿sí? Subían como 3 latidos, subían, iban al rostro, iban al corazón de Jerusalén, iban, se investían de ese oxígeno de lo alto y volvían con esa sangre llena de vida a todo Israel, y era como un cuerpo de Israel, que iba al corazón, volvía, volvía 3 veces al año, ese peamim, esos 3 latidos, es hermoso, en hebreo como que tiene mucha vida en las palabras, ¿no? 3 veces es 3 latidos. Entonces, por eso dice Jeremías 31:6, porque habrá un día en que clamarán los guardas en la región montañosa de Efraín, levantaos y subamos a Sión, al Señor nuestro Elohim. Hermoso. Así que, como vimos, en esos 3 escalones se pueden traducir como Pesach, Shavuot y Sukkot, ¿sí? Subía los 3 escaloncitos y prendía la menorá, Aarón.
Y Aarón sabemos que representa al Cohen Hagadol, ¿sí? Al sumo sacerdote, que representa a Yeshua, el sumo sacerdote de los bienes venideros, como dicen Hebreos. Entonces, cuando Yeshua asciende a los cielos, recordemos, antes del Shavuot, donde descendió el Ruach HaKodesh sobre los discípulos, en el día 40 de la cuenta del Omer, Yeshua ascendió a los cielos y le dijo: quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Entonces, cuando Yeshua asciende, los discípulos quedan en Jerusalén y en el día 50 son investidos de ese poder de lo alto, del Ruach HaKodesh, que viene con un estruendo, con un fuerte sonido, como de shofar, unos vientos recios, y se encienden sobre los discípulos las lenguas de fuego, ¿sí? Esas llamas. Y esas llamas representan al Ruach HaKodesh encendiéndose, así como primero se encendía la menorá, el axis central, después se encendían las demás. Por eso Yeshua subió primero, es la luz que subió en Bejalotja, es en la ascensión. Dice: cuando tú asciendas, le dijo a Aarón, encenderás la menorá. Eso proféticamente ya estaba hablando de Yeshua como el sumo sacerdote. Cuando asciendas, encenderás la menorá. O sea, Yeshua ascendió, se puso por encima de la menorá y la encendió. ¿Sí? Israel es esa menorá que está apoyada en la tierra, o sea, en el sur del templo, que representa la tierra, ¿sí? Mirando hacia el rostro, mirando hacia adelante, hacia la mesa de los panes del rostro, ¿sí? Que es Yeshua también. Entonces ahí ese candelabro, la menorá, fue encendida por los Rujot, y unidos al Mashiach, Israel tiene los 7 Rujot, o sea, el Ruach HaKodesh completo. Por eso vemos, cuando estudiamos la menorá, vimos que eran 6 brazos unidos a un axis central, que conforman los 7 brazos de la menorá. Y esos 6 brazos representan la humanidad unida al Mashiach. Y podemos decir que es Abraham, Isaac y Jacob, que están mirando al Mashiach que había de venir, ¿no? Y ahí está Yeshua, que encendió como el Cohen Hagadol las 7 lámparas. Entonces vemos que las fiestas de ascensión tienen que ver con esta Bejalotja, o sea, la ascensión del Cohen Hagadol para encender la menorá. Muy bien. Tenemos muchas cosas. Entonces, las ascensiones de Israel podemos también compararlas con esos 3 escalones en diferentes tipos de ascensión. Primero, históricamente fue subir desde Egipto hacia la tierra de Israel, ¿sí? El Señor rescató a Israel con mano poderosa y brazo extendido, y lo hizo subir a la tierra que prometió a Abraham, Isaac y Jacob, ¿sí? Eso es como el primer escalón, que nos hace recordar a Pesaj, justamente cuando hirió a los primogénitos egipcios y rescató a los primogénitos de Israel en representación de todo el pueblo. Luego viene la liberación del exilio de Babilonia para reconstruir el templo en Jerusalén, ¿sí? Esa es otra ascensión. Subieron desde Babilonia por orden del rey Ciro para reconstruir el templo en Jerusalén, y ahí se levantó el segundo templo, ¿sí? Entonces ahí podemos recordar la fiesta de Shavuot, que es la que está en el medio, una liberación de, podemos decir, sistemas del mundo, ¿sí? Sistemas que el enemigo fue haciendo para que el hombre pudiera estar metido o engañado en esos sistemas, como Babilonia, en el caso de Grecia, Roma, y bueno, todos los sistemas que conocemos. Y el tercer escalón está asociado con la ascensión de los hijos de Elohim de todas las naciones a el templo de la Nueva Jerusalén, o a la Nueva Jerusalén, que va a ser en la era mesiánica. Eso está asociado entonces a Sukkot,
¿sí? Sukkot, que representa la fiesta de todas las naciones. Cuando todas las naciones vienen a adorar al rey de Jerusalén, a Yeshua, nuestro Mashiach. Amén. Muy bien, entonces es impresionante todo lo que podemos aprender de la menorá. Dicen los rabinos, o se hace una pregunta: ¿dónde se encuentra el alma? Es decir, ¿en qué lugar de nuestro cuerpo? Porque uno decimos, es acá, es acá, es acá. Bueno, dicen que es en el lugar físico, es en el cerebro que se encuentra el alma, ¿sí? El nefesh, ¿sí? Ahora vamos a ver que así como está alojado, digamos, el alma, o también se puede llamar neshama, dice que se puede comparar el rostro humano, así como el rostro de Elohim, es una comparación que se puede hacer, que hay 7 lámparas, ¿sí? 7 como la orificios. menorá. Exacto, como los 7 orificios que hay en el rostro o en la cara. ¿Por qué? Bueno, es muy interesante. Primero tenemos la boca, ¿sí? Como sería el axis central. Después vienen los 2 orificios nasales, como los 2 brazos que salen, los que están más cerca del axis central. Después vienen otros 2 un poco más lejos, que son los ojos. Y los 2 de afuera son los oídos. Entonces, incluso cuando la Torá dice enciéndelo hacia el rostro de la menorá, también hace alusión a que nuestro rostro es como una menorá. También está hecho conforme al diseño que se mostró a Moshe, que representa a Yeshua, el nuevo hombre. Entonces, esos 7 orificios que están en nuestra cara también son puertas, ¿sí? Que nosotros debemos velar, cuidar, y a la vez debemos ser guardianes de lo que entra y de lo que sale, ¿sí? De conexión tan hermosa. Sí, es hermoso. Entonces, es glorioso en el hebreo también porque panim es rostro, ¿sí? Y así decía que la menorá se tenía que encender hacia el rostro, al panim. Pero así como está la palabra panim, está penim. Panim significa rostro y penim significa interior. Entonces, el panim refleja el penim. O sea, el rostro, lo que se ve, refleja lo que hay adentro. Sí, lo que está reflejado por el panim es lo que hay adentro, lo interior. Recordemos, ese neshama está adentro, está como en el cerebro, ¿sí? Entonces, todo lo que nosotros recibimos a través de nuestros ojos, de nuestro olfato, de nuestra boca, lo que sale también de nuestra boca, lo que entra por los oídos, todo afecta también ese penim, ese interior. Y lo que afecta el interior sale hacia afuera también, es el rostro. Entonces, dice en Proverbios 20:27, lámpara del Eterno es el Neshama, Adán, que escudriña lo más profundo de su ser. O sea, la lámpara del Eterno, esa ner, en hebreo, ner, lámpara, de ahí viene men, ora, ner. Dice, es el soplo, ese Neshama, que puso el Eterno en el hombre, ese soplo que sopló sobre Adán, que formó el Neshama. Y eso dice que es esa lámpara que escudriña constantemente lo más profundo del ser. Dice, y sí, ¿no? Está escudriñando constantemente el vientre del ser humano. Como lo más profundo en hebreo es vientre. O sea, qué es lo que comemos o qué es lo que se está gestando dentro nuestro, el origen de dónde se gestan las cosas, el Ruach, ese Neshama que el Eterno puso dentro del hombre, lo sabe todo, lo escudriña. Es impresionante. Entonces, ahí vemos esos 7 orificios, como las 7 ner o nerot, esas 7 lámparas, que son como esas puertas
en las cuales debemos estar velando. ¿Sí? ¿Para qué? Para que ese panim esté siempre encendido, el rostro esté encendido por lo que hay adentro, en el penim, en el interior. Entonces, es tan importante la boca, ¿sí? Porque representa justamente el axis central. Y no es casualidad que en Shavuot se hayan visto esas lenguas como de fuego, las cuales hicieron a los discípulos hablar en lenguas las maravillas de Elohim. Sí, está justo en el axis central, la fiesta de Shavuot, y representa en el rostro lo que está en el medio. La cuarta. La cuarta fiesta, muy bien. Y por eso es tan importante como habla Santiago en el capítulo 3, que habla de la lengua, de que la lengua puede encender un fuego que consume todo. Y bueno, es el Lashon Hará, ¿sí? La lengua maligna. Y por eso tenemos que tener cuidado de no lanzar flechas venenosas con nuestra boca, ¿no? Una cosa es sacar espada aguda de dos filos, que es la palabra del Eterno, pero otra cosa es que salgan flechas venenosas que están con el veneno del enemigo, ¿no? Que puede herir. Después tenemos la nariz también, que está asociada justamente al Mashiach, dicen los rabinos, que el sentido del Mashiach como que está muy desarrollado es el olfato, que es el olfato espiritual, que no hace falta, dice, que le digan o que le cuenten, y no se va a guiar por lo que vean sus ojos ni por lo que le cuenten, sino que él mismo va a percibir lo que hay en el corazón de cada persona. Tremendo. Entonces, el olfato, esa nariz, justamente son esas dos fiestas asociadas a la resurrección. Primero, la fiesta sería la tercera fiesta, que es la de Bikurim, la fiesta de las primicias, ¿sí? Donde Yeshua resucitó. Y la fiesta número 5, que es la de Yom Teruah, la fiesta de las trompetas, también habla de resurrección, que es la nueva vida, ¿no? Y la nariz está asociada a lo que sería el amor en el espíritu, ya sea hacia la esposa o si una persona huele, digamos, la mirra de la ramera, ¿sí? Como se ve en Proverbios, es decir, cuidado con la mirra y que está sobre la cama de la ramera, y el nardo, mirra, todo eso. Y el soplo de vida, ¿no? Exacto. Y la nariz. Sí, muy bueno. Tal cual. Ahí en la nariz es donde el hombre recibió por primera vez el soplo, el aliento de vida, y asimismo va a ser resucitado el hombre a través del Ruach por ese soplo. ¿Sí? Ruach incluso significa soplo, viento. Por eso en el Yom Teruah, o sea, el día del toque, soplido. Del soplido, del shofar, es cuando los muertos resucitan, ¿sí? Porque viene ese ruach como en la nariz otra vez y salen a la vida nueva, vida renovada, ¿no? Tremendo. Esas son los dos brazos de la menorá que están más cerquita del centro, ¿sí? La nariz, como está asociada al ruach, y está asociada entonces a Bikurim y Yom Teruah. Bueno, también dicen que la nariz habla de la ira, el Harón Af, ¿sí? Como el soplo de la ira. Dicen que de la nariz como sale el enojo. Sí, como los caballos, ¿no? Sale como el enojo, ¿no? Como, bueno, cuando vemos, por ejemplo, el Rab Shaul, que dice que respiraba amenazas de muerte sobre los discípulos. Es como de la nariz salía ese enojo para encontrar a los discípulos del Mashiach, ¿no? Bueno. Entonces la nariz está asociada también a la ira. Tenemos que cuidar nuestra nariz también de que no salga la ira. Guardándonos del enojo para que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Así que bueno, está asociado también. Luego vienen los otros brazos, que después en la nariz vienen los ojos. Exacto.
Esos ojos podríamos relacionarlos con la fiesta número 2 y la 6. ¿Sí? O sea, sería panes sin levadura y Yom HaKippurim. O sea, los panes sin levadura y la fiesta del día de la expiación, ¿sí? De Yom Kippur. Justamente tiene que ver con cuidar nuestros ojos, ¿sí? De no poner nuestra mirada en las cosas terrenales, de que nuestros ojos no estén en lo más bajo como lo que sería la lujuria, sino nuestros ojos espirituales sean puestos en la emuná, es decir, no mirar las cosas que se ven, que son temporales, sino poner nuestra mirada en las cosas que no se ven, que son eternas. Por eso es importante santificar nuestros ojos y cuidar nuestro corazón de lo que entra a los ojos, como por ejemplo, no mirar lo que tienen los demás, sin mirar lo que el Señor me dio a mí, exacto, que sería codicia, envidia, celos, Como el árbol todo eso viene. derechito. Exacto, todo eso viene a través de los ojos, como el primer pecado que el ser humano cometió. A través de los ojos vio que el fruto era bueno, agradable para comer y todo. Bueno, entonces tenemos que cuidar nuestros ojos también, porque así lo que hay en nuestro corazón, ese penim, lo que está en nuestro interior, va a ser visto también por los ojos del Eterno en justamente el Yom HaKippurim, esa fiesta sexta. Es decir, seremos juzgados por los ojos de fuego del Eterno. Eso también representa la menorá, los fuegos, ojos de fuego, así como vemos que Yeshua es como ese león con pies de bronce bruñido que tiene ojos de fuego, ¿sí? Muy bien. Y después tenemos en cuarto lugar los oídos, ¿sí? Que será como la primer fiesta y la última, ¿sí? Como el Pesaj y Sukkot, ¿sí? ¿Por qué? Porque para ser parte del pueblo de Israel tenemos que oír y oír la palabra de Elohim, ¿sí? Oír las instrucciones, oír la Torah, ponerlas por obra. Shema, como Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Salimos de la esclavitud y oímos a Amén. nuestro rey. Amén. Por eso en la antigüedad se oraba la oreja, en representación de Cierto. esclavos. Entonces dejamos de ser esclavos y pasamos a ser oidores, obedientes del rey. Amén, qué hermoso. Exacto, ahí en la primera fiesta de Pesaj, entonces Israel escuchó y puso por obra lo que el Señor le había dicho. Tomar el corderito el día 10, el día 14 sacrificarlo y salir entonces hacia la tierra prometida. Entonces eso se une a la última fiesta, que es Sukkot, también, en donde todo Israel de todas las naciones sale de Mitzrayim, para llegar a la Jerusalén, ¿sí? Donde va a estar el Mashiach reinando, ¿sí? Nos acerca a él para que podamos llevar ofrendas en justicia. Amén. Muy bien, esa sería la séptima fiesta. Por eso nuestros oídos, Trompeta de plata. como las trompetas, sí. Y tiene que ver con los chismes. El oído, o sea, las puertas de nuestros oídos tienen que ser guardadas de los chismes, la murmuración, exacto, la Lashon Hará de otros que quieran hablarnos, o sea, palabras de oscuridad. Por eso tenemos que ser guardianes sobre los muros, de Jerusalén. Muy bien, entonces, si cuidamos las puertas, entonces cada uno de esos orificios van a ser como vasijas que están llenas de aceite, ¿sí? Llenas del aceite de la Torá, para que el fuego del Ruach pueda encender y esté siempre encendido en nuestro rostro, ¿sí? Así como podemos ser reflejo del Eterno, así como en el cielo, aquí en la tierra, tener el rostro iluminado. Interesante que cuando bajó el monte, la menorá, en realidad, lo que representa es el rostro del Eterno, y representa el fuego del Ruach.
entonces la menorá en sí, así como fue encendida en ese tiempo con los macabeos, lo que sí tiene que ser encendida no es de acuerdo a nuestro, digamos, a nuestras fuerzas o con nuestras intenciones. Claro. ¿Por qué? Porque la menorá tiene la cara externa y la cara interna. Es decir, la cara externa es el panim y el penim. O sea, lo que está, el panim es lo que está adelante, pero esa es la luz exterior que refleja lo que hay adentro. ¿Sí? Entonces, una cosa es el celo por el Señor que tuvieron los macabeos, y otra cosa muy distinta es el celo que Yeshua tuvo cuando vino con el látigo a tirar la mesa de los cambistas. Claro. Cuando dice el celo de tu casa me consume, se acordaban los discípulos de eso, se acordaron de ese pasaje. O sea, mirá, realmente es el celo por la casa del Señor. Dijo que Yeshua dijo: ustedes han convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones. Justamente así como en los tiempos de los macabeos hubo corrupción, hubo influencia, alianzas con Roma, así también en la época de Yeshua se veía los vestigios de todo eso y de comerciar dentro del templo a través de los cambistas y de los animalitos que llevan para comprar, cambiar la moneda con valores que no eran los correctos. Claro. Y entonces se veía el verdadero celo por la santidad, el verdadero celo por la justicia de Yeshua. Y entonces en este tiempo también el Señor nos está haciendo ver que en nuestra mente tiene que estar encendida la menorá y cuál es el espíritu que está dentro nuestro. Si hay todavía algo de Grecia, eso tiene que ser arrancado, tiene que ser sacado, ¿no? Amén. Exacto. Bueno, y acá justamente es donde podemos asociar lo que vos estabas diciendo con el tema de lo que es la función de Grecia. O sea, la característica de Grecia es que Grecia habla netamente de lo que es la hipocresía. Entonces, la hipocresía. Pero solamente el Ruach es lo que establece la verdad. O sea, Grecia trabaja con un sistema que viene desde hace millones de años, que comenzó con Babilonia. O sea, Babilonia fue la que estableció la razón y dijo: unámonos, gobernemos y establezcamos un gobierno entre todos. Entonces, Babilonia estableció un sistema de gobierno, de a poco quiso seguramente establecer la democracia, lo que más adelante está dentro de lo que es el sistema greco. Y posteriormente entendemos entonces que la razón se opone, vamos a decir algo medio controversial, pero se opondría a la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad es lo que es puro, es lo que es íntegro, es lo que, como vos mencionabas, el tema de la menorá, que es un rostro, que lo que se ve es lo que es puro y lo que es neto. En cambio, la hipocresía es ponerse una máscara. De ahí que se considera que Grecia fue la que incorporó todo lo que es las obras de teatro, las máscaras, y ellos lo que hacían es manifestar algo exterior que es mucho más valeroso que lo interior. Entonces, lo que está diciendo es lo estético, lo visible, lo natural, el físico. Todo lo que tiene que ver con la filosofía, la razón y lo estético está por sobre el interior. Y es más, si hay interior, que esté asociado con todo lo que tiene que ver con el placer. Entonces, tenías dos posturas. Por un lado, vamos a encontrar en las escrituras que eran bastante como los epicúreos y los estoicos. Eso lo vamos a encontrar en Hechos 17, 18, en donde Pablo, en Atenas, en el siglo III, antes del Mashiach, ya esto estaba comenzando la ética de las escuelas filosóficas y las prácticas con base de Sócrates. O sea, estamos hablando de 3 siglos antes de Yeshua. Esto ya estaba. Y lo vemos justamente en
en este texto, en donde Epicurio es del 341. Si volvemos a mostrar esa imagen donde hablabas de Daniel, en el periodo greco justamente coincide con el 340 aproximadamente, donde los epicúreos ya estaban, y en Hechos 17 lo podemos ver. Si quieren lo leemos. 17-18 dice: y también contendían con él los filósofos de la doctrina de Epicuro y otros llamados estoicos. Algunos de ellos decían: ¿qué desea este charlatán? Y otros decían: proclama a dioses extraños, porque les anunciaba a Yeshua y la resurrección. Entonces acá Pablo tuvo que enfrentarse con estos griegos, con esta mentalidad griega, en donde los epicúreos creían en la filosofía de la felicidad, donde el azar era lo importante y no existía el destino, en contraste con los estoicos, que sí, ellos creían en el destino, pero ellos creían que Dios estaba en todas partes, o sea, había una deidad en cada cosa. Ellos eran Dios, los objetos, todo lo que había alrededor, enseñaban que exacto, todo era Dios. De ahí es donde nace justamente el panteísmo, que es la base que hoy día conocemos como los gurúes, Dalai Lama, el Zen, las filosofías orientales, la meditación, todo lo que cree que cada uno es un Dios y se basan en el tercer ojo. Ahora, fíjense qué interesante con esto del tercer ojo, porque yo nunca lo había visto así, que en Daniel 8:21 nos habla, no sé si lo quieren buscar, Daniel 8:21 dice: el cabrito representa al rey de los griegos y el cuerno grande que tenía en su frente representa al primer rey. O sea, está hablando de un tercer ojo, digamos, que estaba en forma de un cuerno. Está hablando en Daniel, vuelvo a lo mismo, 8:21, habla de un elemento entre los ojos como un cuerno. Dice que era un cabrito. O sea, que Grecia se lo representa a la cabra. En las escrituras, ¿quién es la cabra? La cabra representa la rebeldía, la rebelión, el hago lo que quiero, ¿no? No me someto, no obedezco, no me sujeto. Completamente lo opuesto a la función que tenemos que ejercer como hijos de Elohim, que es sujetar la vieja naturaleza, sujetar los pensamientos, someter y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia del Mashiach. ¿Sí? Entonces, el panteísmo establecía esto: el ateísmo y el hedonismo dentro de los epicúreos. Entonces, en Zacarías 9:13 vemos: porque he entesado para mí y a Judá como arco. ¿Quién quiere leer Zacarías 9:13? Vamos a buscar Zacarías 9:13. El que lo encuentra primero gana. Dice: tensaré a Yehudá como mi arco y pondré a Efraín como mi flecha. Incitaré a tus hijos, a los hijos de Sión, contra tus hijos, los hijos de Grecia, y te usaré como espada de guerrero. ¿Contra quién? Contra los hijos de Grecia. Entonces es acá donde estamos viendo que, bueno, siempre decimos como Judá, como Efraín, pero ¿a dónde apunta ese arco, esa flecha? ¿A dónde? A Grecia. Y Grecia es este sistema que se levanta contra el sistema celestial. Porque el sistema del reino de los cielos es completamente contrario a lo que nos obligaron a enseñar a pensar. Desde el principio, en las escuelas primarias, secundarias y jardín de infantes, te enseñan a razonar y todo pasarlo por la justificación. Entonces, la característica es que el enemigo, para quitarnos y para que no podamos desarrollar todas las profundidades espirituales, ¿cómo hizo para apagarlo? Sumergiéndonos en la razón.
es la única forma de desconectarnos de ese canal que nos conecta a lo que tiene que ver con lo profético, con todo lo que tiene que ver con la revelación. Entonces, se formó creyentes superficiales, con búsquedas superficiales, con relaciones superficiales, sin la verdad. Por eso hay hoy cristianos que no tienen sustento, creyentes sin sustento, sin Torá, porque se manejaron con la razón. Incluso los institutos bíblicos te enseñan esto al punto de vista que nosotros sabemos que te enseñan hermenéutica, que es base de la filosofía griega. Entonces, Grecia determinó cómo pensar. Grecia nos enseñó las reglas de pensamiento y de la razón. Ahora, es importante que aprendamos cuando oramos, cuando buscamos al Eterno, dejar de pensar y empezar a recibir. Porque acallar los pensamientos y acallar la mente permite también que el Ruach pueda hablarnos. Entonces muchas veces entrenamos mucho nuestro cerebro y poco el espíritu. La vida espiritual es opuesta al pensamiento griego porque se posiciona sobre o encima de la revelación de Dios. Afecta al pensamiento y la revelación del Ruach. Entonces necesitamos desprogramarnos. Tenemos que pedirle al Padre que nos desprograme de pensar como Grecia nos enseñó a pensar. Las palabras del Ruach tienen una dimensión mayor. Es completamente otra frecuencia que tenemos que recibir. La mente tiene que ser entrenada para que nosotros podamos detectar cuándo pensamos como Grecia y cuándo pensamos como en el reino de Elohim. Entonces, sujetar esos pensamientos. Preguntarle más, ¿qué dice Yeshua? Y no tanto qué digo yo o qué dice mi razón. Entonces, la elocuencia, el perfeccionamiento. Fíjense que Grecia nos enseñó la perfección natural, pero también la Torah nos enseña una perfección que es mucho más superior. Entonces, Grecia lo que hace es decirte, vos tenés que ser estéticamente perfecto. Vos sos aceptado en la sociedad por tu apariencia, por tus éxitos, por tu forma de vestir, por tu elocuencia. De ahí que salen buenos en las programaciones, en la televisión, o buenos políticos, porque tienen que tener todos esos factores para ser admirados y aceptados. Eso dice Grecia. Ahora, ¿qué dice la Torah? Que la perfección es ser cada vez más y tener un más excelente peso de gloria, que es tener pruebas, humillarnos, ser quebrantados para ser hechos a su imagen, completamente opuesto. La Torah nos enseña que la perfección es ser a su imagen. Y Grecia nos enseña que la perfección es responder al estereotipo que Grecia nos ofrece. Entonces, perfección sí, es buena, en las escrituras está, pero ¿cuál es la perfección que la Torah nos habla y la perfección que el mundo nos ofrece? ¿Cuál es la perfección en los cielos? Porque Él nada lo hizo imperfecto, Él todo lo hizo perfecto, la creación de Él es perfecta, pero siempre sabemos que el enemigo copia y pega. Él es mentiroso, entonces toma el diseño de los cielos y lo transforma. Entonces, la perfección para Dios no es la perfección en el mundo. La verdad en Dios no es la verdad de este mundo. Lo aceptable ante los ojos del Eterno no es lo aceptable ante los ojos de los hombres. De ahí que entonces vemos que el ego, dentro de lo que es la psicología, levantar el yo tengo la razón, yo soy el centro, es contrario a morir a uno mismo. Veamos algunos ejemplos en las escrituras. Yeshua nos enseña algo. Busquemos en Marcos 7, 25, 26. ¿Qué es lo que dice Marcos?
Porque ahí nos va a sorprender algo y vamos a decir, no te puedo creer. En Marcos 7, 25 y 26 dice... De hecho, muy pronto se enteró de su llegada una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu maligno, así que fue y se arrojó a sus pies. Esta mujer era extranjera, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que expulsara al demonio que tenía su hija. Bueno, en otras versiones dice que era griega. No, es que era Grecia en ese tiempo. Exacto, Sí, directamente Grecia. ponen griega. Fenicia. Como más Claro. fácil. Era- Sigamos. Era griega, exacto. Deja que primero se sacien los hijos, replicó Yeshua, porque no está bien quitarle el pan a los hijos y echárselo a los perros. Hasta ahí. Entonces vino una mujer griega y le dijo, Señor, sana por favor a mi hija que está enferma. Y el Señor, ¿a quién vino? A buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No era el tiempo para sanar a los que eran extranjeros, o sea, no hijos de Torá, o no hijos del rey, en el sentido de que sean, él vino a los suyos. Esa función era para después, luego de la resurrección. Por eso, cuando él ascendía, los discípulos iban por todo el mundo a predicar el evangelio. Pero él vino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces no le correspondía hacer eso todavía. Pero ¿por qué le dice perrillo? Ahora lo vamos a ver. Fíjense que dentro de los epicúreos y dentro de lo que son los estoicos, habla de que en griego Diógenes de Sirope tenía una secta que se llamaba cínica. Esa secta en griego es kion y kion significa perro. O sea, tranquilamente, si bien culturalmente hablando el pueblo de Israel, o sea, se le llamaban perrillos a los extranjeros, qué interesante que ella utilizó esta palabra, perrillo, a una mujer griega que tal vez estaba vestida dentro de la secta cínica y por eso dijo lo que dijo Yeshua. ¿No? Entonces, ellos lo que hacen justamente es adorar la razón. Nosotros no adoramos la razón, nosotros adoramos al Rey de la verdad. Entonces la verdad está por sobre la razón. Y eso es algo que tenemos que entender. Porque muchas veces decimos, no, yo tengo razón. Bueno, vos también tenés razón. ¿Quién tiene razón? No se trata de la razón, se trata de la verdad. Porque la razón la tenemos los dos desde la óptica en la que estemos mirando la situación. Pero la verdad está por sobre todo. Entonces, cuando hablamos de justicia, de juicio, de lo que es lo recto, lo puro, lo bueno, lo que es de buen nombre, todo eso está en base a la palabra del Eterno. Entonces, qué difícil es poder desprogramarnos de la forma en la que fuimos enseñados para entender lo que el Padre está queriendo de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, fíjense, para cerrar decimos 1 Corintios 1, 22 y 23. Y ella dijo, los judíos piden señales y los griegos sabiduría. ¿No? Entonces, bueno, que podamos en este tiempo ver, entender, hay muchos pasajes que hablan de Grecia, podemos ver cómo ellos, los discípulos, los apóstoles, el mismo Yeshua, tuvieron que enfrentarse con estos griegos, porque tenemos que entender que el diseño de Grecia es un sistema que es completamente opuesto al diseño del original. O sea, el enemigo de las raíces hebreas es Grecia. El enemigo de la Torá es Grecia, porque todo lo quiere hacer pasar por la mente. El enemigo de lo sobrenatural es Grecia. Entonces es un sistema que te corta las alas, que no te deja volar, que no te deja entrar en los niveles espirituales para entender lo que es la emuná. Por fe andamos, no por vista, contrario a la razón, contrario a Grecia. Entonces la emuná, o sea, la fe es lo que oímos por la palabra de Elohim, y también lo que no vemos,
creemos. Entonces es completamente opuesto. Si empezamos a programarnos en el diseño del cielo, vamos a poder entrar a esa realidad verdadera que nos costó construirla porque Grecia nos enseñó que esa era la verdadera realidad, pero no lo es. Entonces que de a poquito podamos quitar y derribar esos argumentos, esas plataformas griegas, para que se pueda formar en nosotros toda, digamos, la estructura de lo Shamaim, de lo celestial, sobrenatural, poderosa, que no tiene que ver con esto.